Bueno, familia, muy buenas tardes una vez más. ¿Cómo están? Qué hermoso, qué especial que una vez más Dios nos regala el privilegio de estar compartiendo juntos su palabra. Quiero invitarte a que hagamos una sencilla oración y vamos a comenzar con lo que Jesús tiene preparado hoy para nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, te doy gracias porque eres bueno, te doy gracias una vez más por permitirnos estar aquí para recibir tu palabra y escuchar tu mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Háblanos, fortalécenos y prepáranos para todo lo que tenemos por delante. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, familia, vamos a estar compartiendo algo que lleva como título Un vistazo al pasado. Bien, la primera pregunta que quiero que nos hagamos en esta tarde que Dios nos regala es si echamos una mirada hacia atrás, desde el momento en que tuvimos el regalo de parte de Dios, de poder conocer de su amor, de poder llegar a sus pies, porque fue Dios quien nos buscó, fue Jesús quien nos encontró, fue Dios quien nos halló y con brazos de amor nos atrajo a Él, nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Si miramos y hacemos esa tarea de dar un vistazo al pasado, de donde Dios nos sacó, desde el momento en que le dijimos a Él, te acepto como mi Dios, como mi Señor, mi Salvador, y le dijiste, Jesús, yo quiero seguirte, quiero vivir contigo, quiero conocerte más. Si hacemos ese trabajo, pregúntate por ese instante si sigues siendo la misma persona, sigues siendo el mismo joven, la misma joven, si sigues pensando de la misma manera, si sigues resolviendo de la misma manera. Si algo, la pregunta que quiero que te hagas es, ¿algo ha cambiado en mi vida? ¿Algo ha cambiado en nuestra forma de resolver, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar? ¿Ha cambiado lo que consumimos, lo que nos alimenta en todo sentido, lo que entra por los oídos, lo que leemos, lo que vemos? ¿Ha cambiado algo? ¿O seguimos en el mismo punto, en el mismo lugar? Seguimos enfrentando los mismos gigantes una y otra vez. Si echamos un vistazo al pasado, pregúntate qué ha cambiado. ¿Y las cosas han cambiado para bien o han cambiado para mal o estamos en el mismo lugar? Haz esa pregunta. Ahora quiero que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde encontramos al apóstol Pablo que habla a estos creyentes, a esta familia de Jesús, a estos hermanos en Cristo. Y vemos que Pablo les dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Continúa diciendo, y acá quiero que nos detengamos un instante, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bien, acá vemos cómo Pablo se dirige a estos creyentes que tienen dos características maravillosas. Hay algo que hace parte de un verdadero hijo de Dios, de estos creyentes, y encontramos que tienen esto: eran santos y eran fieles. Eran personas, si lo vamos a tratar de parafrasear, apartadas para Dios y obedientes al llamado de Dios, obedientes a su palabra, obedientes a lo que Dios había establecido. Entonces, dicho esto, dice el versículo 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora quiero que me acompañes al capítulo 2, versículo 1 de la misma carta de los Efesios que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos que una vez más se reafirma o vamos a entrar en materia con lo que te estaba preguntando. Si echamos un vistazo al pasado, ¿somos los mismos o algo ha pasado en nuestra vida? Hemos dado la oportunidad a Dios de que haga algo en nuestras vidas. Pues mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y vemos que es Pablo hablándoles una vez más a estos efesios, que en el capítulo 1 les dijo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, les está diciendo en el capítulo 2, en otro tiempo a estas mismas personas, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Y hay varias cosas que quiero que podamos comenzar a hablar referente a nuestra mirada al pasado, referente a una nueva vida que hoy podemos ver que hemos adquirido en Cristo Jesús, que Dios nos ha regalado. Primero, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y la pregunta es, ¿realmente estamos vivos? ¿Te sientes vivo en la presencia de Dios? ¿Sientes que estás disfrutando de la presencia de Dios todos los días de tu vida? ¿Te sientes una persona viva? ¿Te sientes una persona victoriosa? ¿Te sientes una persona triunfante? ¿O sientes que vives de derrota en derrota, de frustración en frustración? Porque hay algo que
denota, aclara, hay algo que nos permite ver, hay una gran diferencia entre un creyente, una persona santa, una persona fiel a Dios y una persona que no. Entre alguien que tal vez, como lo hemos venido compartiendo, simplemente se ha limitado a vivir una fe intelectual, mas no realmente una fe como estilo de vida puesta en la persona de Jesús. Ahora, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y cuando se refiere a otro tiempo es pasado. Ahora había un presente y un futuro para estos creyentes en Éfeso. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y acá hay otra cosa que quiero que podamos resaltar. Es inevitable o es innegable aceptar el hecho de que una persona que no ha nacido de nuevo, alguien que no está dispuesto a vivir conforme a lo que Jesús establece, no esté siendo gobernada por otra cosa. No tenemos en nosotros la potestad y la autoridad para decir que si no vivimos conforme Jesús establece, entonces estamos viviendo como se nos antoja. Sí, tal vez eso creamos, pero hay algo que está ejerciendo poder y autoridad sobre nosotros. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Ahora, continúa, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y esto es muy importante porque si no es, lo que nos muestra la palabra de Dios es que si no es Jesús quien gobierna, quien dirige nuestras vidas, quien nos da el poder y la autoridad para tomar decisiones correctas, quien no gobierna nuestros pensamientos, por eso la importancia de acercarnos cada mañana y decirnos a Él, Señor, lléname de tu presencia porque no quiero salir vacío a enfrentarme al poder que hay en este mundo, a la maldad que hay en este mundo. Yo tengo que salir lleno de la presencia de Dios. No es en mi razonamiento, no es en mi lógica, no es en mis fuerzas. Es imposible. Vamos a caducar, vamos a caer, vamos a perder esa batalla. Y Dios nos lo muestra en este pasaje. Dice que según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Si hay algo que caracteriza a una persona desobediente, a alguien que no vive según los parámetros de lo que Dios ha establecido, literalmente es una persona que no tiene poder en sí, que está perdida, que está muerta, pero si hay alguien que literalmente no vive según lo que la palabra de Dios establece y es alguien que vive en desobediencia, está siendo gobernado por el enemigo. No está pudiendo vivir la vida que Jesús nos ha entregado. Por eso el llamado o el título de este mensaje en esta tarde es un vistazo al pasado. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida? ¿Será que podremos decir, como Pablo lo afirma en la vida de los Efesios, en otro tiempo ustedes estaban muertos? Y eso es un motivo para nosotros alegrarnos y dar gracias a Dios. Es un regalo. Si encontramos estos capítulos en Efesios, tal vez hasta el capítulo 1, capítulo 2, los 3 primeros capítulos, vemos los beneficios de lo que Jesús ha venido a hacer en la vida de todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Vemos todas las promesas, vemos las garantías, vemos quién es Jesús y qué es lo que ha venido a hacer Jesús en la vida de aquel que cree en Él. Ahora, una de esas cosas es que Dios nos muestra en este versículo 1 del capítulo 2 que una vez que Él viene a nuestras vidas, ya no estamos muertos y ya no estamos untados o transgredidos por pecados, sino que pasamos a tener una nueva vida. Ahora, continúo. En el versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Qué mueve nuestras vidas hoy? ¿Qué nos impulsa a avanzar? ¿Qué nos impulsa a reaccionar? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Qué es lo que pensamos antes de hablarle a alguien? En medio de una disputa, en medio de una charla amena, en medio de cualquier tipo de conversaciones o aun cuando estamos solos. Literalmente la pregunta es, ¿qué nos está dirigiendo? ¿Qué domina nuestra propia voluntad y nuestros deseos? La palabra de Dios nos muestra acá que en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos cuando no teníamos al Señor en el corazón y que éramos impulsados, éramos empujados, éramos jalados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo, dice su palabra, nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y acá es hermoso cómo Dios parte y nos muestra la diferencia entre
que existe una voluntad divina, la cual es la suya, y la voluntad del hombre. Ahora, el problema es, si continúa diciendo, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Cuando no aceptamos vivir bajo la voluntad de Dios, no porque Dios, como tantas veces lo hemos dicho, no porque Dios sea un Dios caprichoso, no porque Dios quiera hacernos las cosas más difíciles. Dios nos ama tanto que quiere evitarnos miles y millones de disgustos, de derrotas y de frustraciones. Por eso estableció cuál es su palabra, o esta que es su palabra, como el mejor manual de vida, como lo mejor, como el camino, la verdad que es, para que podamos vivir una vida diferente, una vida con propósito. Ahora, continúa diciendo, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y acá es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando hay desobediencia, corremos peligro a estar en el ojo del huracán, corremos peligro a literalmente ser objeto o ser motivo para dar lugar a la ira de Dios. No porque Dios no nos ame, no porque Dios no sea amor, no porque Dios siempre va a estar con una lupa vigilando y esperando a que nos equivoquemos. No funciona así con el Señor. Dios es amor, su palabra dice que Dios al que ama corrige. Ahora, no quiero que nos detengamos ahí y caigamos en el error de ver a Dios como un enemigo o ver a Dios como un capataz que solo está ahí para darnos varazos. No, no es así. No funciona de esa manera, porque fallar vamos a fallar. Si estás viendo esto con alguien, recuérdale que vas a fallar, vamos a fallar. Tal vez cuando termine este mensaje cometas errores, pero hay una gran diferencia entre vivir con la convicción y la necesidad de ir a la presencia de Dios todos los días porque quieres conocerle y agradarle más, o simplemente buscarlo de vez en cuando para que Dios se encargue de consentir y suplir los deseos de mi corazón y seguir viviendo y haciendo mi propia voluntad, como lo estamos leyendo. Y eso nos permite echar un vistazo nuevamente al pasado y preguntarnos, ¿será que sí realmente ha cambiado algo desde el momento en que recibimos a Jesús? Porque muchos simplemente han hecho una oración diciéndole: Dios, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Otros son meros simpatizantes de la fe cristiana. Y entramos y salimos de un templo cristiano, vamos y compartimos, a veces hasta nuestro entorno suelen ser quizá tal vez puros amigos cristianos o tal vez no. Pero no tiene que ver con lo que nos rodea, sino con lo que hay dentro de nosotros. Y si echamos ese vistazo hacia atrás, pregúntate si las cosas realmente han cambiado para bien o sigues en el mismo lugar. Ahora continúa diciendo la palabra, y esta es una promesa hermosa y también es una garantía, versículo 4. A pesar de a veces haber sido objeto de la ira de Dios en nuestra desobediencia, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y una vez más es un motivo para alegrarnos, una vez más es un mensaje esperanzador, porque Dios nos muestra que Él nos amaba aun cuando vivíamos de la manera en que le desagradaba a Él, antes de llegar a sus caminos, antes de aceptarlo como Señor y Salvador. Dios nos muestra que Él ya nos amaba, que ya literalmente tenía su mirada puesta en nosotros con amor. ¿Por qué? Dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y ahí una vez más afirmamos lo que te acabo de preguntar. ¿Estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿Estás disfrutando tu vida cristiana o estás arrastrando kilos y kilos y kilos de carga y de peso innecesario? Un lastre, arrastrando un peso muerto sin sentido en lugar de deshacerte de muchas cosas que sabes que te tienes que deshacer. El enemigo constantemente está asediando nuestra vida, está persiguiendo nuestra vida. Y muchas veces somos víctimas de conductas, de pruebas, de tentaciones, de cosas que se nos presentan. Y cuando hablo de soltar todo tipo de cosas, no solo una lucha moral, no solo una lucha sensual, porque estamos rodeados de todo eso hoy en día, sino una lucha con el perdón, con la amabilidad, con la tolerancia, con la fidelidad. Aprender a resolver en cada momento y en toda circunstancia como Jesús lo haría, porque eso traerá honra a tu vida.
y podrás disfrutar realmente de tantas bendiciones que ni tú ni yo nos esperamos ni mencionamos que Dios tiene preparadas. Y ahora lo vamos a comprobar. El texto continúa diciendo, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Bien, acá hay dos cosas. Primero, la palabra de Dios está hablando de estar unidos, en unión con Cristo Jesús. Si lo hemos recibido como Señor y Salvador, hemos dado el primer paso. Ahora continúa un estilo de vida hacia adelante. Y Dios nos muestra y nos da esta garantía. Y en unión con Cristo Jesús, Dios dice que ya habla de algo hecho, no algo que va a pasar, algo que ya Él hizo, algo que ya Él consiguió. Dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, vemos una vez más, tal vez pueda sonar un poco confuso. Mira, no, eso es un poco enredado, o primero dice una cosa, después dice la otra. No. La palabra de Dios acá es clara, porque tú me puedes decir, no, es que no entiendo cómo Dios nos anima y nos habla de una vida pasada, de una nueva vida. Nos habla de que debemos vivir en obediencia para no ser objeto de la ira de Dios. Debemos vivir unidos a Cristo Jesús. Y es como si Dios nos marcara un parámetro, y sí lo marca, de cómo deberíamos vivir, pero al mismo tiempo nos dice que no somos salvos por obras, sino que es por gracia. Ahora el Señor demanda un acto, el Señor nos da una llave que se llama fe. Eso solo abre la puerta. El creer en Jesús y el haberlo aceptado como Señor y Salvador solo es la llave que abre la puerta. Depende de ti abrir esa puerta todos los días y entrar en su presencia y buscar su dirección todos los días, porque la vida cristiana no se termina o no lo es todo solamente cuando le decimos, te recibo como Señor y Salvador. Mucho menos. Sería loco decir que sería entrar a la iglesia. No es eso, y lo sabemos, y lo hemos hablado 1.000.000 de veces. El Señor acá nos está hablando de una fe que constantemente entra a ese lugar donde está su presencia. Una fe que es alimentada una y otra vez. Porque por gracia ustedes han sido salvados, y acá lo dice, mediante la fe. Ahora continúa diciendo, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y es una vez más un motivo para nosotros alegrarnos. Y una vez más para regocijarnos, y una vez más para sentirnos privilegiados. Y decir de entre millones de millares, gracias Dios, porque tú me has dado esperanza y una nueva vida. Y si bien el mensaje de hoy es echar un vistazo al pasado, el compartir esto nos tiene que llevar a despertar en nosotros un sentido de gratitud y agradecimiento genuino, porque vemos lo que Dios nos ha entregado. Su palabra dice que nos ha dado un regalo. Y hoy estamos viviendo, siendo oprimidos una y otra vez por mensajes completamente desesperanzadores, o peor aún, mensajes completamente distorsionados y confusos que nos llevan a poner nuestra esperanza y seguridad en la economía o en otras cosas, cuando nuestra seguridad y nuestra esperanza, nuestro regalo se llama Cristo Jesús. Y ahí es donde debemos pararnos y centrarnos. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Si estás solo, convéncete de esto y dile, gracias Dios por darme este regalo. Si estás con alguien, anímale y dile, tenemos un regalo de parte de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se jacte. Y el versículo 10 me encanta porque vemos que nuestra vida, aunque muchas veces, si miramos al pasado, teníamos otro tipo de vida, vivíamos como queríamos, decidíamos como queríamos, vivíamos como recién lo leíamos en nuestra propia voluntad y en nuestros propósitos, describía la palabra en el versículo 3 de capítulo 2.
Pero el versículo 10 nos muestra que siempre hemos sido de Él, que hemos venido a este mundo porque fue voluntad de Dios. Y mira lo que dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y acá quiero que prestes atención, para buenas obras. Primero tenemos un motivo por el cual despertar esa gratitud verdadera en nosotros. Y si estás atravesando un momento difícil, si sientes que estás estancado en el mismo lugar, cuando miras hacia atrás, cuando echas un vistazo al pasado y dices, hey, realmente Natán, en mí no ha cambiado mucho las cosas. Tal vez es porque simplemente creíste que por haber hecho una oración las cosas iban a cambiar y tienes la llave y la llave está oxidada y es tiempo de que abras la puerta y empieces a entrar diariamente a la presencia de Dios, diariamente, y puedas comenzar a disfrutar del regalo que Él te dio, que es una nueva vida, una nueva vida. Cuando entiendes eso o cuando te sientes estancado y varado, entiende que tu vida es un regalo de Dios también, porque ha sido diseñada, hecha y fabricada, cincelada por las manos de Dios. Dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, pero no creados para hacer nuestra voluntad y dejarnos guiar por nuestros propósitos o deseos, como lo leíamos al inicio, sino que Dios dice que fuimos creados en Él para buenas obras. Las buenas obras a las que se refiere este pasaje, a las que se refiere el Señor Jesús en su palabra, no es solamente o no es ir a llevar comida a los necesitados, no es ayudar a cruzar a la viejita o al ciego la calle. Eso tiene que estar en nuestra esencia, ayudar a los demás, está perfecto, pero a las buenas obras que Dios se refiere es una vida, como Pablo lo describe en el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios, una vida en santidad y una vida en fidelidad constante y absoluta hacia nuestro Señor Jesús. Por eso cuando Pablo comienza esta carta dice que se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús. Luego sigue diciendo el versículo 10, estas obras para las cuales fuimos diseñados, las cuales Dios dispuso de antemano. Y con esto quiero cerrar no solo el mensaje de hoy, sino todo lo que hemos venido compartiendo durante estos ya 4 viernes. Y vemos cómo Dios reafirma esto. Dice, Dios dispuso de antemano estas obras a fin de que las pongamos en práctica. Muchas veces nos han dicho y nos han predicado un sinfín de veces las mismas cosas. A veces hasta nos cansamos de que nos prediquen lo mismo. Por eso te quise invitar a que echáramos un vistazo al pasado. Si miras al pasado desde el momento en que recibiste a Jesús, ponte a pensar cuántas veces te dijeron que el pecado está mal y que la santidad está bien. Cuántas veces nos dijeron que perdonar es bueno y odiar es malo. Cuántas veces nos dijeron que honrar es correcto y no sé, y desprestigiar o señalar o juzgar está mal. Cuántas cosas, cuántas lecciones de vida, cuántos principios bíblicos nos han hablado y cuántos de esos se han convertido en oro y en tesoro para nosotros. Y no solo en vano o en un simple conocimiento o en simples palabras. Esas verdades se han hecho realidad y se han llevado a la práctica en nuestra vida. Porque es ahí donde está la diferencia. Si miramos atrás, desde el momento en que le dijimos, Jesús, entra en mi vida, dame una nueva vida, porque te necesito. Si tú le dijiste a Jesús, te necesito y ahora quiero que seas mi Señor y Salvador, algo tiene que haber cambiado. Y si nada ha cambiado, es tiempo de que empiece a cambiar. Recuerda esto, tú y yo tenemos la llave que Él nos regaló. Abre esa puerta y entra a su presencia todos los días y empieza a disfrutar de la vida que Él consiguió en la cruz, derramando su sangre, venciendo a la muerte y dándote libertad de todo lo que te quiere robar la felicidad y el gozo que Dios ya consiguió. Porque Dios dice que Él nos amó aún antes de recibir este regalo de vida eterna. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias sobre todas las cosas por tu sacrificio y habernos dado una nueva vida. Ayúdanos a no seguir detenidos en el tiempo o estancados una y otra vez, enfrentando las mismas adversidades y los mismos gigantes y enfrentándolos de la misma manera como nosotros creemos o como nos parece. Porque reconocemos que somos débiles. Y hoy, Señor, reconocemos cuánto te anhelamos y cuánto te necesitamos.
Ayúdanos a perseverar en buscar tu presencia, a tomar esa vida, abrazar esa vida, agradecer esa vida y a comenzar a vivir correspondiendo ese amor que mostraste en la cruz del Calvario. Y aún más, ese amor que has mostrado y hoy lo comprobamos desde el momento en que nos diseñaste y nos tenías en tus planes desde antes de llegar a este mundo. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, ya saben, estemos unidos, estemos siendo influencia. Y te invito a que si has sentido que Dios te ha hablado, que Dios te ha desafiado y que tienes algo por qué agradecerle a Él, puedas adorar a Jesús con nosotros y honrarlo con tus palabras, con un cántico que salga de tu corazón. Agradécele a Él y dale honra. Dios te bendiga.